Bueno, vamos a estar dando comienzo con el estudio número 40 de la Carta de los Romanos. Quedamos allí finalizando el capítulo 10 en el estudio anterior, y el estudio que nos ocupa hoy tiene como título Un remanente guardado. Así que los invito, Romanos capítulo 11, el título es El remanente de Israel, y si usted a modo introductorio estuvo estudiando estas cosas, ya habrá podido ver de que dentro de las cosas que allí desarrolla el apóstol Pablo, desarrolla también la situación que vivió Elías en días del profeta Acab, que si usted recuerda se había casado con una mujer pagana, Jezabel, y esa mujer había introducido profetas de Baal y profetas de Acera, y habían totalmente arrastrado al pueblo de Israel tras falsos dioses, y fue perseguido en sobremanera, y llegó un momento en el que él pensó en sí mismo de que estaba solo, y ora al Señor diciendo: Señor, han matado a tu siervo, han matado a tus profetas, y solamente quedé yo. ¿Y sabe qué podemos rescatar para iniciar en este estudio? Que por más hombre de Dios que alguien pueda ser, como fue Elías y como hubieron otros tantos, cuando hablamos de nosotros mismos nos equivocamos. Cuando hablamos basado en la revelación de Dios, ahí estamos hablando en lo cierto. Elías, como hombre, miró a su alrededor y dijo: yo estoy solo. Pero no era así, porque Dios dice, aquí la divina respuesta, dice la palabra, dice: no estás solo, yo me he guardado 7.000 varones. Así que en ningún momento usted se sienta y piense en sí mismo como pensó Elías. Por más que arrecie la tormenta, por más que los problemas crezcan, de que está solo, porque el Señor siempre se ha guardado un remanente, ¿no? Por eso el título de este mensaje. Y lo vamos a ver, hermano, en la continuidad de la obra de Dios a lo largo de la historia. Primero desarrollada allí en Hechos de los Apóstoles, a través de los propios apóstoles y hombres que Dios fue levantando. Y aún en nuestros días, hermano, continúa esta obra de Dios, donde Dios se va proveyendo a sí mismo de instrumentos. Así que vamos a leer Romanos 11, versículo 1. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y más allá de rescatar de acá, decir, bueno, el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, es un dato que aporta la Escritura, no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene relevancia, y es de lo que nosotros no debemos perder el foco, es de lo que viene hablando aquí. Viene hablando de un pueblo. Y ese pueblo comienza no con Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, sino que comienza por Abraham. Y por eso él le hace el pasaje, lo va escalonando y dice: soy del pueblo de Dios, de Abraham, de descendiente de Israel y de tal tribu. Porque esa obra se continuaba sobre el tiempo. Ahora, nosotros conocemos la historia, y es importante porque el apóstol Pablo, por revelación de Dios, en diferentes cartas, viene tratando acerca de cómo Dios, a través de la propia vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, iba manifestando su plan de salvación, así como usted lo escucha. Porque Abraham no tuvo un hijo solo, tuvo dos hijos. Un hijo se llamaba Ismael, hijo de la esclava Agar, y otro hijo se llamaba Isaac. ¿Y qué le dice la palabra? Y en el Nuevo Testamento lo enseña el apóstol Pablo. Dice: echa fuera a la esclava, porque no heredará junto la esclava con la libre. Dice: porque la esclava, Agar, viene del monte Sinaí. Era una persona esclava, pero en el monte Sinaí que fue dada la ley. Una ley que sabemos, hermano, que es santa, es justa y es buena. Así lo describe la palabra y le decimos amén. La ley de Dios es santa, justa y es buena. Pero servía para mostrarle a las personas ciertos lineamientos por los cuales tenían que vivir. En ninguna manera la ley por sí misma
podía hacer justa a una persona. Lo hemos venido estudiando en el estudio anterior, el 39, si usted no lo vio, lo puede ver y puede ver cómo el Señor obra redimiéndonos y justificándonos. Por eso, sin la obra de ese Cordero, también lo estudiamos y fuimos a pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios ya mostraba la expiación a través de la sangre de un Cordero. Todas aquellas cosas ya apuntaban a revelar el plan de salvación de Dios. Y Dios llama a Abraham, y cuando lo llama, le enseña y le dice, échala afuera porque no heredará junto el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿De qué nos está hablando, hermano, hoy? De que iban a haber dos pactos, porque claramente enseña el apóstol Pablo que el monte Sinaí pertenece al antiguo pacto. Dice, échalo fuera. ¿Qué nos está diciendo? Que a pesar de que la ley es santa, justa y es buena, nosotros hoy estamos viviendo a través del nuevo pacto. Y dice la palabra en la carta a los hebreos con claridad, dice, cuando una cosa se da por vieja, está próxima a desaparecer. Y acá, ¿cuál fue el mandato de Dios a Abraham? Que ya revelaba su plan de salvación, échalo fuera. Hermano, no podemos estar con un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo Testamento. Hermano, somos ministros ¿de qué? Del nuevo pacto, enseña la palabra. Nuevo pacto es lo mismo, es equivalente a Nuevo Testamento. Entonces Dios ya iba revelando esto y él viene hablando, dice, ¿cuál era el pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios comienza con Abraham y a pesar de que tenía sus dos hijos, continúa a través de Isaac. Ahora, también Dios continúa revelando su plan de salvación acá porque Isaac no tiene un hijo, sino que tiene gemelos. Se llamaba uno Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y allí recuerda la historia, ¿no? Que se peleaban en el vientre de su madre. Dice, bueno, batallan dentro de sí dos naciones. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No habían hecho aún ni mal ni bien. Pero ¿qué enseña la palabra en el Nuevo Testamento acerca de la vida de estas personas? Para que el principio de la elección de Dios permaneciese. Así que usted se da cuenta que en el llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios va revelando su plan de salvación, va revelando que la elección es de Dios, va revelando de que iban a haber dos pactos diferentes y que un pacto iba a ser dado por viejo y otro iba a continuar. Ahora, es importante cuando nosotros estudiamos, si usted estudia el libro de Éxodo, va a ver cómo allí la historia de este pueblo, porque viene hablando, dice, del pueblo de Dios, el remanente de Israel. No nos perdamos de foco de lo que estamos hablando. Él le está enseñando, la iglesia que estaba allí en Roma, había algún israelita, pero estaba orientada a captar personas que eran gentiles, ¿no? Y a estas personas quiere manifestarle cuál es el plan de salvación de Dios. Un plan de salvación de Dios que lo tenemos manifestado a través de parábolas que Jesús enseñó, como la parábola del hijo pródigo. Hizo las cosas mal, se fue al mundo y el Señor lo trató, siguió siendo hijo mientras estaba en el mundo y luego lo recibió. Y acá viene hablando acerca del pueblo de Israel. Ahora, allí, como nosotros el estudio, recuerda de Romanos, el estudio número 1, arrancamos con el final, el capítulo 16. Si usted va al libro de Éxodo, va a ver que en el capítulo 4 arranca con el final, arranca explicando acerca de que Dios trae allí la muerte de los primogénitos en Egipto y de todo aquel que no pintase el dintel de sus puertas con aquella sangre, y el ángel de la muerte pasaría por encima y no los tocaría. Y lo importante de esto es que, sabemos, Moisés fue enviado de Dios, no fue un voluntario. Cuando él quiso ser voluntario y hacer las cosas a su modo, 40 años antes, fracasó y tuvo que huir al desierto de Egipto. El Señor no precisa voluntario, el Señor tiene llamados y el Señor tiene escogido. Y cuando llegó, y tiene su tiempo, y cuando llegó el tiempo de Dios, porque digo, realmente Moisés era el instrumento que Dios había elegido, pero no en ese tiempo todavía. Cuando llegó el tiempo de Dios, allí lo llamó en medio de la zarza y fue. Ahora, si usted estudia, sabe que el corazón de Faraón se endureció y etcétera, y allí se fueron dando diferentes plagas de rana, de sangre, de piojo, etcétera. Lo puede leer en el libro de Éxodo. Pero ¿sabe qué? Durante las 9 primeras plagas, allí acudía Moisés acompañado de Aarón, delante de la presencia de Faraón, y decía, así dice Jehová, mi Dios, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo.
Estúdielo en el libro de Éxodo y usted va a ver que yo no estoy equivocado. Pero sabe que cuando la última plaga va a sobrevenir sobre la tierra de Egipto, Moisés nuevamente se presenta frente al faraón. Pero en esta oportunidad, por mandato de Dios, revela una cosa que luego Jesús le enseña con claridad a los discípulos. Cuando oren, oren así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya Dios ahí estaba revelando al propio faraón que el pueblo de Israel no era simplemente un pueblo. ¿Sabe qué dice? Deja ir a mi hijo. Léalo en la palabra. En la 10ª plaga se presenta allí y dice, deja ir a mi hijo. Ahora, yo le pregunto, el que es padre, ¿qué ha tenido que hacer cuando tiene un hijo? Todos le ponemos un nombre, ¿no? O alguno tiene algún hijo que no tenga nombre. Todos los hijos tienen nombre. Y el pueblo este que Dios había elegido también tenía un nombre que había elegido Jehová. Una historia interesante porque a veces uno estudia y dice Dios llamó a Abraham, Isaac, allí medio que parece que pasa desapercibido en la historia, y Jacob allí también tenía sus cositas como tenemos nosotros, prefería a uno de sus hijos, al más chico, a Benjamín, lo cual, todo un plan de salvación de Dios trazado al principio, cosas que nosotros por ahí no entendemos. Pero ¿sabe qué? A veces las canciones nos ayudan a recordar algo que la memoria, si no, no nos ayuda. Yo recuerdo que cuando era chico en la iglesia Cristo es la Respuesta, en San Juan Lacase, le estoy hablando hace 35 años atrás o 40 años atrás, habíamos aprendido una canción que decía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, los hechos apostólicos. ¿Qué le quiero decir? Que muchas veces una canción nos ayuda a recordar algo que si usted trata de acordarse, o sea, yo me acuerdo de los nombres de la Biblia, pero si me los pregunta todo en orden, no me ayuda la memoria para acordarme. Lógicamente, si usted me dice Joel, yo sé que no está en el que no está en el Nuevo Testamento. Si me dice Isaías, sé que no está en el Nuevo Testamento. Pero acordarnos en orden a veces es difícil. ¿Y sabe qué? El pasaje que yo le quiero mencionar hoy, Isaías 43, versículos 1 y 3, dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí. Hablábamos acerca de la redención hasta ahora, así que no voy a entrar nuevamente en eso. Dice, te puse un nombre y mío eres tú. Y acá tenemos una canción también, si el que no la conoce, hay una canción que dice, ahora sí, dice Jehová, no temas, yo te redimí. Te puse un nombre y mío eres tú, no temas, yo te redimí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo, Jehová, soy tu Salvador. No temas, yo te redimí. Él nos redimió al pueblo de Israel y también le puso un nombre. Si usted estudia allí la palabra de Dios, está esta historia, ¿no? De Jacob que luchó con un ángel en Peniel, ¿recuerda? Era una batalla quizás a muerte, aquella batalla, porque cruzó, dice, a su familia y a su ganado del otro lado del río y desenvainó su espada y peleó allí con un ángel. Dice, no, y allí dice, déjame ir, porque el ángel no prevaleció en esta lucha, dice, porque ya raya el alba. ¿Y qué estaba buscando Jacob? Dice, no te dejo ir si no me bendices. Y alcanzó la bendición y alcanzó un nuevo nombre. Dice, a partir de ahora tu nombre será Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres. Así que, hermano, vemos que hablamos de un pueblo, pero también de un pueblo que es hijo, y de un pueblo que es hijo y como hijo tiene nombre. Y así, hermano, la palabra de Dios testifica que Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Hermano, ¿se da cuenta qué importante es esto? No tenemos que llegar a la presencia de Dios, tal vez si vamos de visita a otra congregación, allí tenemos que decir, buenos días, mi nombre es Daniel Odín, vivo en tal lugar, trabajo en la obra del Señor en tal congregación. Nos tenemos que presentar porque el que está sentado y ocupado lugar de oyente no lo sabe, pero el Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Y más aún, el nombre que nosotros tenemos no lo elegimos nosotros, nos lo eligió nuestro Padre, pero dice que la palabra de Dios en el libro Apocalipsis
que nos dará una piedrita blanca. Y en esa piedrita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Hermano, la obra de Dios, las cosas de Dios que tiene preparado para los que le aman, son tan grandes que los ángeles anhelan mirar esas cosas, enseña la palabra. Así que, hermano, si debemos prestar atención, porque no estamos estudiando historia, no estamos estudiando las batallas de Artigas para los que son uruguayos, o las batallas napoleónicas para los europeos, lo que sea. Estamos estudiando una historia que nos involucra, una historia en la cual el Señor nos ha querido incluir. Somos parte de otro pueblo, no de ese pueblo. Ese es un pueblo específico, ¿no? Y si usted estudia la parábola de las ovejas y del redil, el pastor Renzo trajo allí en Juan la Casa, explicó la diferencia, pero la mayoría confunde un término con el otro. Dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales he de atraer a mí. ¿De quién estaba hablando? De algo que acá el apóstol Pablo viene desarrollando. Dice, os provocaré a celos, dice, ¿se acuerda el versículo 19 del capítulo 10, lo que estuvimos leyendo? Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Cuál es ese pueblo que no es pueblo? Las ovejas que no eran de ese redil, las ovejas que no eran de la casa de Israel. Y un pueblo que no es pueblo, porque no es una salvación que es para los uruguayos, no es una salvación que es para los cubanos, para los canadienses o para los argentinos o para una nación en específico. El Señor, hermano, tiene sus ovejas elegidas de cada rincón del planeta, hermano. Allí, cuando llega el momento, el Señor ha de estarlas llamando. Eso, el versículo ese que Jesús revela, estaba en Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil, había explicado el pastor, es un recinto cerrado, una especie de corral. Cuando son gallinas le llamamos corral, ¿no? Pero un recinto cerrado donde se dejan allí las ovejas del rebaño, las cuales debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que, hermano, ya lo habíamos estado anticipando, creo que a partir del estudio 36 o 37 que desarrollamos, ¿no? De que el pueblo de Dios es un pueblo elegido de Dios, son hijos de Dios, y que el Señor ha permitido su desobediencia, y si su desobediencia ha redundado en la bendición del mundo porque nosotros hoy, que no éramos pueblo, en otro momento que éramos enemigos, ahora el Señor nos llama pueblo, ahora el Señor nos llama amigo, ahora el Señor nos llama hijos. Así que estas cosas, hermano, responden, como lo alcanza claramente a discernir allí el apóstol Pablo, pertenecen a un plan de Dios. Y, hermano, el día de la restauración de ese pueblo que ha sido endurecido por un tiempo, ¿qué gloria traerá si su desobediencia ha redundado en bendición? Su obediencia, cuando puedan entender estas cosas, va a traer una gran gloria aparejada. Ahora, ¿sabe cómo se le llama a una persona que no es apta? Se le llama, ¿cuál es el antónimo? Inepto. Es el contrario a apto. Y es importante, hermano, pegarnos un baño de humildad en las cosas de Dios. El propio apóstol Pablo reconoce y dice, tengo un aguijón en la carne, dice, porque viene hablando, dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que subió al tercer cielo, y allí oyó palabras inefables, y hablaba en lenguas, y era un hombre muy usado por Dios. Resucitó a un muerto que se durmió en una reunión que se había alargado, ¿se acuerda? Cayó muerto y allí lo devolvió en vida. Un hombre poderosísimamente usado por Dios. Y si para que no me exaltase demasiado, el Señor ha permitido en mi vida un aguijón en la carne, por el cual he rogado 3 veces. Pablo era un hombre que creía en la sanidad de Dios, que Dios era sanador, que era libertador, aún podía resucitar a un muerto. Pero para su propia vida, el Señor había permitido algo. Dice, para que no me exaltase desmedidamente, el Señor ha permitido esto. ¿Y sabe qué, hermano? Moisés, cuando fue llamado, también dice, Señor, ¿cómo voy a ir yo, que soy torpe de lengua? Qué bueno es, hermano, cuando en la presencia de Dios podemos aprender
a entender algo que la palabra de Dios nos enseña con claridad en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Sabe qué? Dice, el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Pero esa competencia, enseña el apóstol Pablo, no proviene de nosotros, sino del Señor. Y sabe que el Señor ha ido llamando. Usted estudia Hechos de los Apóstoles. Yo le decía acerca de la continuidad. Hay una carrera, yo me acuerdo cuando era chico, en la escuela nos hacían ir al estadio a hacer gimnasia y cosas, y nos habíamos preparado para ciertos eventos de atletismo, y allá había una cosa que se llamaba carreras de relevo. ¿Ah? La carrera de relevo no solamente es para carreras, hay para otras cosas, para natación y otras cosas, pero la carrera de relevo consiste en que, por ejemplo, hay que completar la vuelta al estadio, que son 400 metros, y uno corre 100 metros y lleva una vara, un tubo de aluminio, de metal, cilíndrico, y se lo pasa al otro, y el otro continúa la carrera y se lo pasa al otro. ¿Y sabe qué? Dios ha venido haciendo la misma obra a través de los siglos. Usted lea la carta Elías, que estamos leyendo hoy. ¿Quién lo relevó? Lo relevó allí Eliseo, y el Señor siempre ha ido levantando personas que sean instrumentos útiles en sus manos, ministros competentes, hecho esa competencia, la cual proviene de parte de Dios. Y usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 14, versículo 12. ¿Y cuál es el título? Dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y da vuelta a la hoja y va al capítulo 13, dice, Bernabé y Silas comienzan su viaje misionero. Yo no sé si usted alcanza a entender esa obra de Dios, hermano, que es una obra de Dios que continúa, que trasciende la vida de una persona, y el Señor va delegando estas verdades para que otras personas lo lleven. Y sabe que yo estaba la semana pasada escuchando las predicaciones allí del apóstol Pablo, y dice, usted sabe, dice el apóstol Pablo, ¿por qué los apóstoles y hombres de Dios seguimos acá? Porque el Señor nos necesita. Y sabe que yo cuando lo escuché sentí... pensé en mi mente, digo, qué manera soberbia de hablar que el Señor nos necesita. Pero sabe que después me di cuenta que como la palabra del Señor enseña, el Señor es el que abre la obra, es el que hace la obra, y el otro día tuve que llevar mi camioneta a hacerle un service allí, y el que sabe es el mecánico que está allí. Pero sabe que tiene el mecánico para poder completar la obra, aparte del saber, tiene instrumentos, tiene herramientas que él ha preparado para que pueda hacer esa obra. ¿Y sabe qué? El Señor ha levantado hombres para que hagan esa obra. Esos hombres no pueden exaltarse a sí mismos, porque como enseña la palabra, la competencia de esos hombres depende de esa perfección que Dios envía. Y esos hombres, hermanos, tienen una vida útil limitada en el plan de salvación de Dios. El Señor los ha elegido para hablarle y revelar su palabra, pero atrás de esos hombres deben venir otros que mantengan y preserven estas verdades. Y sabe que cuando yo arranqué el primer estudio de la Carta de los Romanos, lo traté del capítulo 16, para que nosotros supiéramos en qué contexto se escribía y a quiénes iba dirigido. Y sabe qué, cuando nosotros empezamos a mirar esa palabra, ¿no? Vemos algunas de las cositas, ¿no?, que allí vemos. En el capítulo 16 dice, les recomiendo a la hermana Febe, que era la persona que iba a llevar la carta, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Después dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Saluden a Epeneto, amado mío, y el primer fruto de Acaya. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Andrónimo y Junio, mis parientes y compañeros de prisiones. Urbano, nuestro colaborador. Apeles, aprobado en Cristo. Trifena y Trifosa, los cuales han trabajado en el Señor. Allí, hermano, vemos que muchas personas pueden pensar y decir, mi competencia proviene, yo he sido fiel en esto y he sido fiel en aquello. Estas cosas pasaban, hermano, en días de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice, no presten atención a fábula. Dice, si alguno conocía a Cristo en la carne, allí venían como creyendo tener alguna autoridad por haber tenido alguna experiencia o alguna conversación privada. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo es el que revela y es el que nos está marcando el rumbo cuando es su tiempo. Si hacemos las cosas a nuestra manera, nos pasa como Moisés. Fracasamos y tenemos que irnos allí al destierro. Y cuando es el tiempo del Señor, el Señor nos trae. ¿Y sabe qué? Dice el apóstol Pablo, para que no me exaltase sobremanera, me sobrevino un aguijón en la carne. Y sabe que todos estos hombres de los cuales leímos hoy,
también tenían todos ellos en común un aguijón en la carne, y otros que no leímos, como Tito, Timoteo, y etc. ¿Sabe cuál era el aguijón en la carne? El aguijón en la carne que ellos tenían era el mismo que tuvo Pedro cuando le negó 3 veces. Y allí se sintió avergonzado. Y él lo miró allí en el patio a Jesucristo, y Señor lo miró con ojos de misericordia. Y el apóstol Pablo, hermano, nos escribe en 2 Timoteo 4:16, cuando estaba allí enfrentado a todas estas cosas, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué horrible, hermano. Lea esta palabra, hermano. Y estos hombres, compañeros de prisiones, compañeros de predicaciones, primer fruto de Acaya, todos estos hombres, escuchar esto y decir: dejamos solo al apóstol haciendo la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Cristo estaba en la vida del apóstol Pablo, igual que el Señor Jesucristo dice allí, o Esteban cuando era apedreado, dice: Señor, no se los tomes en cuenta. Así que, hermano, estas cosas, cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos y consideramos nuestras fallas, es donde nosotros realmente nos podemos constituir en instrumentos útiles en las manos de Dios, porque nuestra competencia proviene del Señor. Que Dios les bendiga.